El día de hoy te voy a enseñar cómo preparar una deliciosa causa de pollo en poco tiempo. Vamos a iniciar nuestra receta limpiando el ají amarillo. Yo estoy utilizando un aproximado de 18 unidades. Una vez que tengamos todo el ají amarillo ya listo, vamos a llevar y los vamos a agregar en una olla mediana, agregaremos suficiente agua y lo dejaremos cocinar de 10 a 15 minutos. Y mientras se vaya cocinando, vamos a cortar 2 tallos de apio en trozos. También cortaremos una zanahoria por la mitad y luego la cortaremos en trozos medianos. Una vez lista la vamos a dejar reservando y cortaremos una cebolla por la mitad. Luego cortaremos un pedazo de jengibre en rodajas y pasaremos a la estufa. En una olla agregaremos 2 pechugas de pollo, la cebolla, zanahoria, apio, 8 dientes de ajo, el jengibre, sal, suficiente agua hasta cubrir y lo vamos a dejar cocinar por 35 minutos. De igual manera, en una olla grande vamos a colocar 2 kilogramos de papas amarilla bien lavada. Es recomendable iniciar esta receta poniendo a cocción estos 3 ingredientes principales. Agregaremos sal para que las papas no se rompan al momento de hervir, colocaremos suficiente agua y lo dejaremos cocinar por 20 minutos. Una vez pasado el tiempo de cocción del ají amarillo, las retiraremos y las pasaremos a un bol. Y cuando ya estén un poco frías, vamos a retirar toda la cáscara, así de esta manera. Y cuando ya tengamos todo listo, vamos a colocar todo el ají amarillo en una licuadora, agregaremos un chorro de aceite vegetal y lo vamos a licuar a velocidad media por 1 minuto. Una vez pasado el tiempo, ya tenemos nuestra deliciosa pasta de ají amarillo súper casero. La reservaremos para más luego y retiraremos las papas de la estufa. Y antes que las papas se enfríen, vamos a proceder a retirarles las cáscaras y las iremos agregando en un bol. Y así haremos el mismo procedimiento hasta terminar de pelar todas las papas sin dejar que se enfríen. Ahora vamos a tomar un triturador de papas y las vamos a triturar hasta convertirlas en puré. Nos tenemos que asegurar de que no quede ningún brumo o pedazo de papa. Una vez obtenido el punto deseado, vamos a colocar 4 cucharaditas de pasta de ají amarillo, 2 cucharadas de mayonesa, una pizca de sal, vamos a exprimir el jugo de un limón y luego vamos a mezclar hasta que todo quede bien incorporado. Y cuando ya obtengamos este punto, la vamos a reservar. Y pasado el tiempo de cocción de las pechugas las vamos a retirar y las dejaremos enfriar. Y mientras las pechugas se vayan enfriando, vamos a retirarles las puntas a 180 gramos de vainitas. Y una vez retiradas las puntas, las vamos a cortar en rodajas finas, así de esta manera. Y una vez lista, la vamos a reservar por un momento. Ahora vamos a cortar una zanahoria por la mitad, luego la vamos a cortar en láminas no tan gruesas. Enseguida vamos a cortar en tiras delgadas, para finalmente poder cortarla en cubitos pequeños. Una vez que la tengamos lista la reservaremos, y agregaremos sal en una olla con agua hirviendo, agregaremos la zanahoria y la dejaremos cocinar por 5 minutos. Una vez pasado el tiempo, vamos a colocar las vainitas y las vamos a cocinar por otros 5 minutos más. Y mientras las verduras se terminen de cocinar, vamos a retirar los huesos de las pechugas. Una vez lista las cortaremos en tiras, para luego poder picarlas finamente. Y cuando ya las tengamos listas, las vamos a reservar por un momento. Una vez pasado el tiempo de cocción de las verduras, las vamos a retirar de la estufa y las vamos a pasar por agua fría para darle ese color vivo a nuestras vainitas. Luego las vamos a agregar junto a las pechugas de pollo. Vamos a agregar el jugo de 2 limones, agregaremos sal, pimienta negra, de 4 a 5 cucharadas de mayonesa, y luego vamos a mezclar uniformemente hasta que todo quede bien incorporado. Y cuando la tengamos así de buena, la vamos a reservar por un momento. Y para darle los últimos toques a nuestra causa, vamos a cortar 2 pimentones rojos por la mitad, y luego vamos a limpiar todas las semillas. Una vez que ya las tengamos bien limpias, vamos a proceder a cortarlas en tiras no tan gruesas, para finalmente poder cortarla en cubitos pequeños. Esto lo vamos a reservar para más luego. A continuación vamos a cortar un puñado de culantro fresco finamente, y también la reservaremos por un momento. Luego cortaremos 2 paltas cremosas que están en su punto por la mitad y les retiraremos las semillas. Luego retiraremos las cáscaras con mucho cuidado, para no dañar la pulpa. La vamos a cortar en tiras de esta manera y vamos a pasar a armar nuestra causa. En la base de un recipiente rectangular agregaremos el puré de las papas que teníamos reservada y la extenderemos uniformemente. Enseguida continuaremos colocando toda la palta uniformemente, así de esta manera. Agregaremos sal al gusto. A continuación agregaremos la mezcla de las verduras con las pechugas de pollo, esparciéndolas muy bien. Encima vamos a agregar más del puré de las papas y la vamos a esparcir por todo el recipiente. Y así nos debería de quedar. Ahora vamos a agregar 2 cucharadas de mayonesa y la vamos a untar sin dejar espacios libres.
Enseguida tomaremos un rallador y vamos a rallar 3 huevos bien cocidos por la parte fina del rallador. Y una vez lista, vamos a finalizar nuestra receta agregando los pimentones picadas finamente al gusto. También agregaremos el culantro picado al gusto y listo. Así de fácil y rápido es preparar una deliciosa causa de pollo, que queda re buenazo. Buen provecho, nos vemos en el siguiente video, adiós.